empezamos con el tema del día: incendios en el oriente del país, desastres naturales o crímenes contra el medio ambiente. Y para ello queremos dar la bienvenida a nuestros panelistas: Mike Gemio, director general ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, FONABosque. Muchas gracias por venir. Gracias. Y también a Carmen Capriles, ingeniera agrónoma. Muchas gracias por estar acá. Continuamos entonces. Y bueno, surge una pregunta, ¿no? Los incendios incontrolables en Santa Cruz han arrasado con más de 500.000 hectáreas de bosques, cultivos, pastizales, una superficie mucho mayor a todo lo que es el Parque Nacional Tunari. En este sentido, Mike, ¿se están asumiendo todas las medidas correspondientes o qué debería hacerse para apagar los incendios? Bueno, creo que en gran medida las acciones que se han desarrollado, de pronto sí hay que admitirlo como gobierno, un poco tardías, ya han sido asumidas, digamos, ¿no? O sea, el contingente tanto de Fuerzas Armadas como de la policía se encuentran ya en el lugar. Sabemos ya por últimas noticias que el gobierno nacional ha contratado un avión especializado en el tema de apagar incendios. Sin embargo, lo que preocupa, y claro desde el punto de vista ya como FONABosque, ya son las 471.000 hectáreas perdidas, ¿no? Y para eso, claro, nosotros desde el FONABosque hemos ya sido convocados por las autoridades para empezar a trabajar en un programa de reforestación del área, donde pensamos trabajar con el gobernador, con los gobiernos municipales. Hemos estado haciendo algunas estimaciones, estamos hablando de recursos ya grandes, estamos hablando por lo menos de unos 100 millones de bolivianos que podrían ser utilizados en una primera fase de reforestación, tomando en cuenta que todavía podrían tener por lo menos unas 2 o 3 fases más por el espacio de terreno del que estamos hablando. Y claro, tratar también de empezar a innovar en el tema de reforestación, ¿no? La reforestación en Bolivia es un proceso pues todavía bastante ortodoxo, ¿no? O sea, bastante clásico. El huequito, que el plantín, ¿no? O sea, no tenemos todavía mecanismos mucho más acelerados, si se quiere, de deforestación, como es el caso, por ejemplo, de forestaciones aéreas, forestaciones con drones. Entonces hay mucha tecnología ya usada en otros lugares del mundo que, bueno, estamos nosotros en la iniciativa de poder aplicar ya en la Chiquitanía. Pensamos que puede ser una alternativa, pero claro, ahorita el ejercicio y el esfuerzo está en poder apagar el incendio, pero no por eso hay que dejar de ver un poquito más allá. Una vez que esto haya cesado, hay que empezar a pensar cuáles van a ser las medidas con las cuales vas a empezar a resarcir todos los daños que se han generado. ¿Cuál es tu opinión, Carmen? Bueno, mi opinión es de que ha sido gran parte culpa de las autoridades del actual gobierno, todo lo que está ocurriendo. Hemos visto que no ha habido ni un mínimo de voluntad política por detener el incendio cuando se podía. Hemos visto que se ha habilitado una norma que ha permitido que esto salga de control y sabemos, o sea, el mismo dato del gobierno, cuánto cuesta reforestar una hectárea, es $1.000. Así que 1.100.000 millones de bolivianos no van a ayudar. Aparte que el problema de la Chiquitanía es que se tiene vegetación que no hay en otras partes del mundo. Hay como 250 especies que solamente hay en Bolivia, Paraguay y Brasil. Y que lastimosamente después de este infierno, de este incendio, no sabemos si es que se van a lograr recuperar. Por ejemplo, la Chiquitanía es el hogar del borochi. El borochi es un lobo rojo que quedan unas cuantas especies, unos cuantos especímenes que probablemente no se lo vuelva a ver en la región. Ver las imágenes es para llorar. Y esto sí tiene antecedentes en el Valle de Tucabaca. El año pasado se han tenido intervenciones interculturales, a pesar de que es una reserva natural, intervenciones de campesinos de tierras altas que querían, o sea,
empezar a adueñarse de esa tierra, y se hizo todo un proceso y al final se logró sacarlos. Lastimosamente, o sea, todo lo que ha quedado quemado queda a la merced de interculturales y de grandes empresarios que probablemente metan pastos o probablemente metan soya, y es un ecosistema que probablemente hayamos perdido para siempre. Y esa es la desesperación ahorita de los ambientalistas. Una gran tragedia realmente que produce daños irreparables. ¿Cuál es tu opinión, Melissa? Bueno, como ya lo ha planteado Carmen, esto es un problema sumamente serio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ecosistema único. O sea, no existe un sitio ni en el país que tenga las características similares. Entonces, toda la riqueza en cuanto a fauna, flora y riqueza cultural que existía en el lugar se ha perdido. Y a raíz de que han comenzado los incendios, no ha sido un tema fortuito, sino han sido la práctica del chaqueo. Se han habilitado en tierras bajas la opción de que se pueda hacer la quema controlada, y lastimosamente se ha salido de control y no se ha actuado de manera oportuna para poder apagar estos incendios, y ahora tenemos un área que podríamos decir que es 20 veces la mancha urbana de la ciudad de La Paz, que se está quemando y se va a seguir quemando. Y los daños ambientales que van a venir de esto son incalculables, porque estamos perdiendo gran parte de nuestra riqueza. Pocas pérdidas de propiedad, ninguna víctima humana mortal, sin embargo, un daño irreparable a la naturaleza. Mike, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de lo que está sucediendo? A ver, yo creo que es un elemento que, bueno, se ha dado. Evidentemente tiene un componente de hechos humanos. El chaqueo es uno de los elementos que más ha podido ser culpable de lo que ha pasado ahora, pero también hay mucho de focos de calor que genera la misma naturaleza. Sin embargo, el daño es muy difícil ahorita cuantificar, ¿no? Es un trabajo a priori. Nosotros desde el FONAVOSCE evidentemente tenemos un trabajo inicial para la ejecución del proyecto y el programa con sus proyectos. Tenemos que hacer un diagnóstico del área y un poco ir midiendo, eso es lo que tú decías, ¿no? Ver cuáles son las principales áreas afectadas, un poco ver el tema de las especies, ver también cuáles serían las áreas estratégicamente priorizadas para generar una primera forestación. O sea, no es algo que vamos a hacerlo de manera, como locos, ¿no? O sea, vamos a generar una planificación muy bien hecha, donde obviamente no estamos viendo colores políticos, porque nuestro trabajo va a ser inicialmente con la gobernación y obviamente con los municipios que han sido afectados. Entonces, es un trabajo que hay que dimensionarlo, o sea, hay que ver cuáles son los efectos en términos ambientales. Seguramente se tiene incluso que cuantificar el daño. Hasta ahora, pues, a primer golpe de vista es técnicamente incalculable, yo diría. Y obviamente el daño sobre la misma humanidad es mucho más grande, ¿no? No hay que olvidar que el año pasado el grupo de expertos de Naciones Unidas ha determinado que al mundo le quedan 12 años para el cambio de temas de consumo, agua, plástico. Y obviamente este tema de los bosques, más allá de los chaqueos, que como digo es una causal sine qua non y además de las principales, tiene que ver mucho con la deforestación. ¿Por qué? Porque evidentemente se generan estos incendios de manera natural en muchos casos, pero es la misma naturaleza que los aplaca. La misma sombra de los árboles genera ciertos ecosistemas húmedos que obviamente hace que el fuego se aplaque. Entonces, más culpable que el chaqueo, yo digo que es la misma deforestación, ¿sabes? Que igual es producto de la intervención humana. Sí, y es ahí coincido, ¿no? Hay muchas cosas que desde el gobierno ya hay que ser bastante conscientes ahí. Hemos hecho de manera errada, estamos obviamente en una fase de autocrítica. Y no está mal, yo creo eso.
Tal vez hablando un poco del decreto que seguramente te refieres al del BEN, que habilita desmontes en el BEN y Santa Cruz, el decreto requería una reglamentación por parte de la ABT, que no la han hecho todavía. Entonces el decreto, mal o bien, podría todavía ser excluido de la culpabilidad de los hechos. Sin embargo, eso no excluye el hecho de que el 80% de los chaqueos en Bolivia son ilegales. Y ese es un problema, ya en mi criterio personal, de orden de capacidades de control de nuestra institución llamada por ley a hacer el control. Entonces, bueno, llámese la Autoridad de Bosques y Tierras. Ahí tenemos una debilidad como Estado, tenemos que trabajar bastante en un proceso de modernización tecnológica. ¿Por qué? Porque si alguna de las compañeras se ha dado una vuelta por lo que son los puestos de control del ABT, pues son casuchitas, ¿no? Evidentemente algunos tienen su carrito, su jeep de no sé qué año allá afuera, donde van a hacer unas vueltas allí y evidentemente es en el control, pues como nosotros decimos, a manopla, ¿no? O sea, van, visitan y claro, alguien siempre les llamará de la central, oye, tenemos algo por aquí que puede ser un chaqueo o puede ser un desmonte ilegal que anda a ver, pero sabes que estoy a 2 días de donde tú me estás diciendo, digamos, ¿no? Entonces, en Mato Grosso nomás, que es un estado de aquí de Brasil, los sistemas de control para el tema forestal implican instalaciones de GPS en los árboles más grandes, controles de vía fotografías satelitales casi en tiempo real, y un elemento fundamental que tiene que ver con también el drones, ¿no? Sobrevuelo de drones, que lo que hacen básicamente es generar información en tiempo real para que los órganos de control puedan básicamente aterrizar, ¿no? Y informar en tiempo real a la central y sea mucho más efectivo el control, ¿no? Entonces tenemos un problema ahí bastante grande que obviamente es parte, yo me imagino, de toda una solución que tenemos que irlo planteando e ir implementando en la administración pública boliviana. Bien, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo, Carmen? Bueno, uno de los compromisos de Bolivia para lo que ha sido el Acuerdo de París de Cambio Climático era deforestación ilegal cero hasta el 2020. Sin embargo, o sea, bueno, el decreto es un ejemplo, no vamos a echar toda la culpa al decreto, de que no hay voluntad política para frenar la deforestación. Sabemos que en Bolivia, rato que quemas Amazonía, todo ese humo negro, hollín, se queda en los glaciares. Y hace más oscuros los glaciares y eso ayuda a que los glaciares se derritan más rápido. Por eso es que una de las medidas contra el cambio climático es frenar urgentemente el tema de la deforestación. De igual manera, o sea, igual tengo compañeros agrónomos que han estudiado conmigo en la facultad, que están trabajando para la ABT, que constantemente están haciendo, bueno, me llaman y denuncian cierto tipo de irregularidades y ciertos permisos que no deberían estarse dando. Y efectivamente, la ABT es una institución muy débil que en un país forestal debería ser una institución fuerte. Lastimosamente, solamente el 3% del territorio boliviano es apto para agricultura. El 60% tiene vocación forestal y nosotros no sabemos aprovechar esa vocación forestal. Creemos que es deforestar y ahí le vamos a meter un cultivo, le vamos a meter un pasto, ganado, y ¿qué es lo que pasa? Nuestros suelos se empobrecen, se empobrecen, se empobrecen. Y hemos visto en varias regiones, tanto de principalmente los valles de la parte sur, como nuestros suelos ya están prácticamente muertos. La tierra se ha cansado, te dicen los mismos comunarios, y es el uso intensivo que estamos haciendo. Y lastimosamente, al paso que vamos, las regiones amazónicas, los suelos que son muy delgados, es una capa arable de no más de 10 centímetros, en unas cuantas décadas dejan de producir. Y hay varias regiones que estamos viendo el tema de desertificación, especialmente en la parte amazónica. Entonces, ese es uno de los riesgos que tenemos a largo plazo. Y un tema que no se ha tocado es el tema de salud. El rato que hay deforestación, hay vectores. Toda la zona tropical
es un foco de infección de enfermedades tropicales como dengue, chikungunya, fiebre amarilla y otro tipo de enfermedades que se ha visto en el norte de La Paz, por ejemplo. Las regiones que han deforestado para habilitar para caña, para el ingenio azucarero San Buenaventura, ¿qué ha pasado? Brotes de leishmaniasis. Y eso no sale en medios, sin embargo, son problemas sanitarios con los que tenemos que lidiar y son problemas que no se curan, o sea, no te matan, pero requieren toda una cura y un proceso, y hay mucha gente enferma que no recibe ese tratamiento, especialmente campesinos que van de tierras altas a tierras bajas, que se enferman y claro, no saben qué tienen, y hasta que identifican se vuelve una constante, ¿no? Una enfermedad crónica con la que tienen que aprender a vivir. Y no sabemos la cantidad de enfermedades que que pueden surgir de este incidente de la chiquitanía, por ejemplo. Pero sabemos que hay mosquitos y que estos mosquitos, bueno, sin sus predadores naturales, van a empezar a expandirse. Queremos compartir con ustedes algunas de las opiniones que nuestros televidentes nos han hecho conocer mediante las redes sociales, en este caso el Facebook. Eduardo Lojonov Bruno nos dice: no es un desastre natural, pero sí es un desastre ambiental provocado criminalmente. Jonathan Aguanta Zurita nos dice: el ser humano, el peor desastre que le pasó al planeta. Danilo Amboni dice: un desastre natural se da cuando por fuerzas ajenas al ser humano se producen los incendios o inundaciones. Pero aquí ocurrió un atentado flagrante contra el medio ambiente por pésimas políticas que sin ningún estudio o criterio permitieron el chaqueo a gente que no conocía ni el terreno ni cómo realizar estas acciones. Consecuencia de esto, la muerte de varias especies y afectar en gran magnitud a la flora de toda la región. Habíamos hablado antes del corte del tema de la salud, que es un tema importante también a considerar en este caso. Cuando se produce un incendio forestal se emiten contaminantes como el humo, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre. En este sentido, Melissa, ¿hay alguna posibilidad de minimizar estos efectos de la contaminación? Bueno, los gases ya han sido emitidos y ya se encuentran en la atmósfera y tenemos que tomar en cuenta que los bosques son sumideros de dióxido de carbono. Entonces, al quemarse estos, estamos liberando grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual va a llegar, y bueno, habría que hacer después un estudio para que nuestra huella de carbono como país se va a ver incrementada con este desastre. Así es. Carmen. También, bueno, la comunidad internacional está muy preocupada por lo que está ocurriendo, porque no solamente es Bolivia, Brasil también está una gran parte bajo llamas. Ecosistemas como el Pantanal son los siguientes que se van a perder. Ahora por la chiquitanía hay muy poco que se puede hacer. Todavía el Pantanal habría que tomar medidas para detener los incendios que ahorita están ocurriendo ahí. Y bueno, hay un llamado a nivel global sobre lo que sobre este tema de los incendios forestales, porque la Amazonía sabemos que emite el 20% del oxígeno del planeta. Entonces se está dañando de forma directa uno de los pulmones de nuestro planeta. Y por lo tanto, esto no puede quedar impune. Ya hemos hablado con personas del Tribunal Ambiental Internacional para que también esto se vea si esto es un ecocidio o no es un ecocidio, tanto de Bolivia como de Brasil. Y estas medidas esperemos que en los últimos meses, antes de probablemente cuando se realice la cumbre de cambio climático que va a ser en Chile, se pueda entregar toda la documentación para que este sea un caso que sea tratado a nivel internacional sobre los derechos de la madre tierra, y derechos que han salido desde Bolivia principalmente, que esa es la ironía de esta situación, que hemos ido y hemos propuesto a nivel internacional el tema de derechos de la naturaleza y que no somos capaces de cumplir aquí en casa. Mike. Bueno, para mí creo que
el trabajo ya de aquí para adelante está bastante claro. Hay mucho que tenemos que hacer desde las instituciones públicas. Creo que el tema de la política que tiene el gobierno, digamos, para cumplir, por ejemplo, el tema de los NDCs, las contribuciones nacionales determinadas, que son básicamente frutos del Acuerdo de París. Ahí tenemos que reforestar 4.5 millones de hectáreas, ¿no? Que es un trabajo que obviamente estamos ya revisando, porque es al 2030 lo que tenemos que hacer. Y claro, creo que tenemos que también generar mucha conciencia, ¿no? Hay bastantes acciones que desde nuestras posiciones como seres humanos individuales tenemos muchas cosas por hacer. Desde el mismo hecho de consumir carne, tenemos el tema de consumo de agua, uso de plásticos. Entonces creo que cada uno puede dar su gota de arena. De mi experiencia, de lo que hemos estado viendo todavía aquí en la institución del Fonabosque, hemos podido ver también que hay mucha conciencia, no sé decirle conciencia, pero sí mucha crítica, ¿no? Hay poca acción, pero hay mucha crítica, ¿no? Y la verdad es que creo que ese es un esquema que necesitamos romper. Me imagino no solamente aquí en Bolivia, me imagino en muchas partes del mundo, porque claro, en las ciudades somos las personas que más consumimos agua, somos las personas que más consumimos plástico, somos las personas que más consumimos carne. Entonces somos entes que por nuestro diario vivir o por nuestra rutina diaria somos entes que contaminan en mayor medida. Entonces creo que hay un compromiso que tiene que nacer, me parece, desde las ciudades, generando ciudades sustentables inicialmente, pero también de manera principal empezar a pensar en cambios de consumo, ¿no? En cambios de formas de consumo, ¿no? Y eso también va a ayudar indirectamente, porque bueno, nosotros decimos, no, pero yo no talar árbol, pero sí efectivamente debes tener muebles de madera en tu casa, digamos, ¿no? Entonces, indirectamente hay por parte de ciudades un consumo que alienta, digamos, a deforestación, alienta a muchos otros efectos que tienen que ver con la Amazonía, ¿no? Entonces, el mismo uso de consumo de agua específica, ¿no? Hay muchos lugares donde bueno, esto es agua de Amazonía, no sé, más cara. Entonces, todo ese mecanismo económico en el cual ahorita giran nuestras ciudades es el principal incentivo de que Amazonía y otras áreas importantes en el mundo estén sufriendo, ¿no? De pronto deshielos o deforestaciones. Entonces, creo que es vital, primero la práctica desde la casa, desde uno mismo, ¿no? O sea, ver cuánto plástico consumo, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí partir prácticas que tienen que ver desde uno mismo, y creo que con el ejemplo se puede hacer más que con la crítica, ¿no? Sin desmerecer a los que obviamente tienen una base teórica para la crítica, etcétera, etcétera, que creo que está muy bien, pero creo que tiene que partir con el activismo. Para mí es muy importante eso. En este sentido, después de que se controlen los incendios, Melissa, ¿hay algún plan de reforestación que se pueda aplicar en esta área afectada? Bueno, un plan de deforestación del lugar tiene que incorporar un estudio bastante serio, porque lo que se ha perdido no es solamente pastizales, se ha perdido un bosque. Y cuando nosotros hablamos de un bosque es un conjunto de especies, o sea, el hablar de tratar de colocar plantas que puedan ser resistentes y llegar a un monocultivo que tenga la apariencia de un bosque no es la solución. Tiene que haber todo un estudio para ver cómo se va a promover la revegetación del sitio. Y tiene que ser un estudio bastante serio porque se ha perdido todo un bosque, o sea, no es una especie la que había en el lugar, sino que son muchas especies y hay que tratar de devolverle las condiciones al sitio para que cumpla una función ecológica parecida a la que tenía antes de este desastre. Carmen, ¿se puede recuperar esta área afectada? Lastimosamente, por sucesión vegetal, habían parches de vegetación primaria que se han perdido para siempre. Lo que se viene ahora
O sea, es como dice Melissa, una sucesión de vegetación secundaria donde ya hay una intervención de la mano humana, donde las especies son diferentes, donde muchos de los animales, de los animales y de los microbios que hay en el lugar no se van a recuperar. Entonces, realmente es una pena de perder tantas especies tan rápido sin tomar medidas. Y yo estoy de acuerdo en que los activistas tenemos que seguir trabajando, son 10 años con Reacción Climática, con la Casa de los Ningunos, promoviendo consumo sostenible. Y esa es la misión de los activistas, pero la misión de las autoridades es crear políticas. Sin embargo, en este gobierno no se ha creado ni una sola área protegida nueva de nivel nacional. La última ha sido el año 2004. Más bien lo que se ha hecho es habilitar las áreas protegidas para actividades extractivistas, porque efectivamente la ciudad necesita recursos, pero las áreas protegidas y ciertas políticas de conservación son las que cuidan estos ecosistemas para que la demanda de la ciudad no las acabe. Sin embargo, vemos que son intereses bien particulares, intereses de unas cuantas personas que realmente están viendo el ojo a los recursos que hay en estos territorios que todavía son vírgenes. Y bien decía alguien en redes, no les interesa que haya fuego, pero en total las plantas y los animales no votan. Entonces, este es un problema político y hay que abordarlo desde un punto de vista político. Los activistas vamos a seguir promoviendo que no se coma carne, vamos a seguir promoviendo consumo sostenible, que se reduzca el uso de plásticos, pero al mismo tiempo vamos a seguir exigiendo a las autoridades políticas públicas de conservación para que nuestros bosques, nuestras especies puedan resistir, puedan seguir existiendo para el beneficio de las siguientes generaciones. Muy bien. Quiero agradecer a nuestros invitados especialistas, Mike Gemio, director general ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, FONABOSQUE, a Carmen Capriles, ingeniera agrónoma, y Melissa Aliaga, ingeniera ambiental. Muchas gracias por participar del programa. Hola amigos de Aviala, soy Cristian. Yo soy Mike.